¿Qué tal? Buenas noches con todos y todas. ¿Cómo están? Bienvenidos a una jornada más de esta conmemoración a este primer centenario de lo que fue el 15 de noviembre del 2022. Gracias a todos y todas por conectarse a nuestra transmisión que la hacemos en Facebook. Esperamos después subirla lo más pronto posible también a nuestras plataformas en YouTube. Estamos saliendo por la página del Noviembre Libertario, también por Indymedia Ecuador, Ecuador Today, cadena de medios independientes. Por esas páginas estamos saliendo por la red social de Facebook en este conversatorio que vamos a llevar a cabo en relación a lo que significan estos 100 años de la masacre de obreros suscitada, evento que se suscitó en la ciudad de Guayaquil un 15 de noviembre de 1922. Así que bueno, para lo cual, para esta jornada de esta noche, hemos invitado a gente de diferentes espacios para conversar, justamente para conversar, reflexionar, armar también el debate pertinente sobre esta fecha que de a poco ha ido tomando un poco más de relevancia, pero que también ha tratado de sumarse a la memoria también. Así que bueno, estamos para esta ocasión, estamos con la gente de Acción Antifascista, estamos con la gente de la Ocupa Villa y también de la gente de Proletarios de Artes de Cerlo, a quienes les agradecemos por haber aceptado la invitación y estar aquí para compartir sus distintas visiones y reflexiones acerca de esta fecha que sin duda marca lo que es la organización popular, la organización obrera aquí en el país, en Ecuador. Este evento que, como lo dije, se ocurrió hace 100 años en el contexto de una fuerte crisis económica y bueno, 100 años después como que la cosa no ha cambiado, hay cosas que se repiten. Me gusta mucho utilizar esta frase que utiliza, o que escribió más bien dicho Marx en su libro El 18 Brumario del 18 Brumario, donde dice que la historia se presenta como una tragedia, pero también se presenta como una farsa. Y creo que el 15 de noviembre de alguna manera se presenta de esa misma forma aquí en este país periférico llamado Ecuador, ya que bueno, vale decir como contexto y brevemente ya para dar el paso a los compas, que bueno, en aquel tiempo el presidente era justamente un representante de la banca, que era el señor Tamayo, José Luis Tamayo, y bueno, 100 años después se repite también el escenario con el actual primer mandatario, como se lo llama, el señor Lazo. Así que bueno, también me parece importante realizar este tipo de actividades, dado que bueno, también hemos vivido momentos de conmoción social, como lo es, o como lo fue octubre del 2019 y también lo que recientemente pasó en junio del 2022, donde bueno, todos fuimos testigos de lo que ocurrió, donde prevaleció la represión policial, donde todavía continúan gente detenida, gente aún procesada, y bueno, en ese contexto nos encontramos, vale decir también que estamos en una crisis también económica muy fuerte, donde las condiciones de vida se vuelven más precarias cada vez más, y bueno, eso como contexto general y como una pequeña introducción para escuchar, ¿no? A los compañeros que están esta noche con nosotros para armar esta mesa redonda acerca de lo que es el 15 de noviembre en la historia de este país. Así que bueno, dicho eso, arrancamos de inmediato y bueno, hemos decidido, hemos decidido que arranquen en una primera instancia la gente de Proletarios de Hartos de Cerlo, quienes tienen una lectura a partir de los hechos históricos que ocurrieron en el 15 de noviembre de 1922. Así que bueno, compas, el espacio es todo suyo para que puedan expresarse. Así que pueden empezar. Ah, y lo del tráiler, perdón, lo del tráiler.
hay una pequeña pastilla, mil disculpas por eso, así que bueno, así que nos confirme el Control Master a ver si vamos con esto antes de ya darle paso a los compas. Buenas noches, compas de la mesa redonda. Buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, pues hay como una primera pastilla decir que a nosotros nos interesa este tema, lejos de toda melancolía, de toda nostalgia de izquierda, lejos de toda mistificación y romantización. Nos interesa porque la historia es un campo de batalla de clases en el presente con vista al futuro, y que esta guerra de memorias que forma parte de la guerra de clases solo nos interesa a su vez con el único objetivo de contribuir a la crítica radical y a la abolición de esta sociedad de clases, compañeros. Gracias. Bueno, muy buenas noches, compas. Nada más decir como un par de palabras introductorias a esta jornada de esta noche. Un poco algo que ha surgido con debates que lo mencionó una compañera un poco a la interna de nuestra organización, que es justamente esta importancia, ¿no es cierto?, de la memoria, esta resignificación, esta disputa histórica, de traer siempre a colación el elemento de la memoria, pero no una memoria vacía, ¿no? Que creo que es un poco algo de lo cual nos encargaremos posteriormente de tratarlo, de debatirlo, de poner un debate de no una memoria vacía que, siguiendo un poco la línea de los compañeros que he mencionado anteriormente, que remita quizás cierto tipo de apelaciones a suponer que siempre un pasado en cierto sentido fue mejor, o que enseñó más cosas, o que recordamos ciertos tipos de personajes en cierto carácter mesiánico, tal vez sin aterrizar o someterlo a debate y ojo de los elementos contemporáneos que son los que de una u otra forma debemos enfrentarlos, ¿no? Entonces, de eso apelamos justamente a poner en debate este elemento de la memoria vacía, de atacarla, ¿no? Y ver en qué medida esto puede contribuir también al debate. Bueno, también hay, no sé si, a ver, continuamos con los compas de la Ocupa Villa. Bueno, yo voy a empezar. Soy ocupante de la Villa. En estos momentos no me encuentro en Quito, pero igual ahí me hicieron la invitación. Quiero agradecerles a todos y todas por la invitación. Yo voy a hablar un poco sobre lo que considero las enseñanzas de este acontecimiento histórico, que como sabemos y como ya fue mencionado brevemente, ha sido interpretado el discurso oficial que ha girado alrededor de los hechos. Son la lectura pues de la izquierda reformista, pactista y bueno, y todos los partidos comunistas, socialistas que se crean posteriormente a esta masacre. Entonces es importante que haya una lectura anarquista precisamente para rememorar como el legado de los compañeros que fueron asesinados, que como sabemos pues no eran ni marxistas ni socialistas, sino eran anarquistas. Entonces eso más que todo y bueno, nuevamente agradecer a los organizadores y eso básicamente es lo que voy a hablar en mi exposición. Bien, entonces ahora sí empezamos a escuchar lo que serían las exposiciones, en el mismo orden
como lo acabamos de hacer. Empezamos entonces con la gente de proletarios, de hartos de serlo, así que bueno, ahora sí el espacio es todo suyo y para que puedan expresarse, compas. Gracias, compas. De igual manera, como decía el compa de Rubilla, agradecerles a los compas de Noviembre Libertario por haber organizado esta mesa redonda sobre una fecha histórica tan importante para el proletariado de la región ecuatoriana como es el 15 de noviembre de 1922, en su primer centenario. Y también agradecer el hecho de que este tipo de espacios virtuales permite hacer una difusión de ideas o posiciones revolucionarias a un público más amplio, es decir, salir de los círculos o minorías que somos, porque así lo impone la contrarrevolución actual, a tratar de llegar a cada vez más gente. Entonces, doble gracias por ello. Bien, nosotros hace unos días publicamos un texto histórico llamado Transición de Jacques Camat y el 15 de noviembre de 1922, que es el que vamos a dar lectura en dos partes. Yo voy a leer la primera parte y mi compañero Centauro va a leer la segunda parte. Bien, voy a empezar con el último párrafo porque es importante dejar algunos puntos, 4 puntos claros de entrada, ¿no? Primero, que al contrario de toda melancolía y romantización de izquierdas, si nos hemos tomado el tiempo para hacer este escrito es porque la memoria del pasado es un campo de batalla de clases en el presente con vista al futuro. Batalla no solo contra el Estado burgués y la derecha académica del capital, sino también afuera, en contra y más allá de la izquierda académica del capital. Porque los proletarios comunes y corrientes sí podemos hacer historia y teoría con cabeza propia. Muestra de lo cual es precisamente nuestro texto. Es más, para nosotros este es el verdadero significado y alcance de lo que Walter Benjamin llama hacer historia a contrapelo. 2. Que el lugar de enunciación de este documento histórico a contrapelo es una ruptura paradigmática con derechas y sobre todo con izquierdas del capital, socialdemocracia, marxismo-leninismo, anarquismo y posmodernismo, en tanto ismos, ¿no? Desde una perspectiva comunista radical. Desmitificación y cambio de paradigma dentro de la praxis revolucionaria que ojalá sirva de estímulo, aporte y esclarecimiento para quienes se encuentren en ese cuestionamiento y esa búsqueda. 3. Que la guerra de memorias que forma parte de la guerra de clases solo nos interesa con el único objetivo teórico práctico de contribuir a la crítica radical, la abolición y la superación de la sociedad de clases para su devenir revolucionario en comunidad humana real de individuos libremente asociados a fin de producir y reproducir sus vidas como tales, es decir, el comunismo y la anarquía, aquí y en todo el mundo. Y 4, que el partido histórico de la comunidad humana mundial, en palabras de Camat, siguiendo a Marx, es el único partido que nos interesa y del que nos reconocemos como parte. Una vez hecha esta introducción, pasamos a dar lectura al documento propiamente dicho. Transición de Jacques Camat y el 15 de noviembre de 1922 en Ecuador. Decidimos publicar este texto fundamental e imprescindible de Jacques Camat, uno de los principales antecesores de la teoría de la comunización, en el centenario del 15 de noviembre de 1922 en Ecuador, porque nos provee una sólida herramienta conceptual marxiana para construir una nueva interpretación materialista de este acontecimiento histórico y, de paso, para construir una nueva periodización de la historia del capitalismo y la lucha de clases en la región ecuatoriana. Como bien dicen los compañeros de la región chilena que hace unos años lo tradujeron al español, Comunización y Ediciones, abro cita. Decidimos liberar este texto de 1969 en particular porque nos parece que trata y sintetiza un aspecto fundamental de la crítica radical, que es el concepto de subsunción. Con este concepto, Marx, ver capítulo 6 inédito del tomo primero del Capital, trata el proceso de transición en el que el trabajo pasa de estar dominado, subsumido, de una manera formal al capital, hasta el momento en que el capital destruye las antiguas formas de producción para crear unas nuevas completamente supeditadas a los requerimientos del valor valorizándose, o sea, la subsunción real del trabajo por el capital. Este artículo trata de forma sintética ese asunto, si bien refiriéndose a él como dominación en lugar de subsunción, a la vez que actualiza el concepto refiriendo a la dominación real como la completa subsunción de la actividad, vitalidad humana por el capital. Cierro cita. Esto es precisamente lo que pasó a partir de los hechos de noviembre de 1922 en Ecuador. La transición de la subsunción o dominación formal a la subsunción o dominación real del trabajo por el capital. Y por lo tanto, la transición de la dominación de las formas precapitalistas de producción al trabajo asalariado.
de la plusvalía absoluta a la plusvalía relativa, del artesanado al proletariado, de la plutocracia, es decir, la alianza entre la oligarquía terrateniente, burguesía agroexportadora y burguesía financiera, a la burguesía industrial, importadora y otra vez financiera, y del Estado oligárquico dictatorial al Estado democrático burgués. Aquí, con respecto a la transición de la plusvalía absoluta a la plusvalía relativa, hay una nota al pie de página que hemos aumentado, porque es importante que quede de entrada nuestro marco conceptual. Y dicen, bajo la subsunción formal del capital, el trabajo asalariado todavía no es la forma dominante de las relaciones de producción, sino que convive con otras formas precapitalistas de producción que ya están subsumidas a la totalidad o formación histórico-social capitalista por la vía del mercado mundial, regional y nacional. Y en lo que al trabajo asalariado propiamente dicho corresponde, todavía domina la plusvalía absoluta, basada en el aumento de la jornada de trabajo, sobre la plusvalía relativa, basada en el aumento de la productividad del trabajo. Por lógica, bajo la subsunción real del capital, el trabajo asalariado pasa a dominar a las formas precapitalistas de producción y la plusvalía relativa pasa a dominar a la plusvalía absoluta, en todas las cuales, sin embargo, se basan históricamente para luego subsumirlas, recombinarlas y transformarlas. Ahora bien, la jornada de trabajo se divide a su vez en jornada de trabajo necesaria, en la que el proletario trabaja para reproducir el valor de su fuerza de trabajo o trabaja para sí mismo, entre comillas, y en jornada de trabajo excedente, en la que el proletario produce valor agregado o plusvalor, trabaja gratis, de forma impaga o, más claro, es explotado por el capitalista. Por lo tanto, en el régimen de plusvalía relativa, que es el núcleo de la subsunción real del trabajo por el capital en particular y de la sociedad capitalista en general, se aumenta la productividad del trabajo sin necesidad de aumentar la jornada total o las horas de trabajo, sino aumentando la intensidad de la producción, esto es, producir más y mejor en el mismo tiempo, introduciendo nuevas máquinas de nueva tecnología, cambiando la organización técnica del trabajo y, excepcionalmente, reduciendo el valor de la canasta básica o el salario real de los trabajadores y o aumentando su salario nominal. Finalmente, hay que tener claro que la jornada de trabajo en particular y el tiempo en general es uno de los principales objetos de disputa de la lucha de clases. Por consiguiente, la jornada de trabajo ha sido, es y será resultado de las luchas de siglos entre la clase trabajadora y la clase capitalista en todo el mundo. En esto radica su importancia histórica. De hecho, como bien afirma Ogaz Arce, dado que en el Ecuador de los años 20 se trabajaba 12 o 14 horas diarias, en las jornadas de noviembre de 1922, las masas trabajadoras lucharon principalmente no por la abolición del trabajo asalariado y del capital, sino por la reducción de la jornada de trabajo a 8 horas y, de esta manera, por la transición de la plusvalía absoluta a la plusvalía relativa. Ergo, por la transición de la subsunción o dominación formal a la subsunción o dominación real del capital sobre el trabajo y la vida. Cerramos esa nota al pie. Seguimos con el texto. Cabe aclarar que la transición a la dominación real del capital sobre el trabajo en el Ecuador recién empieza de forma germinal a partir de los años 20 del siglo pasado y continúa hasta la fecha por varias razones. En términos generales, porque este es un proceso histórico de larga duración o largo plazo, es decir, dura varias décadas, de hecho ya va un siglo y tiene varias fases. En términos específicos, porque la dominación real del capital no se ha completado hasta el momento, sino que sigue en desarrollo, cada vez más contradictorio y catastrófico, pero sigue en desarrollo aquí y en todas partes. Sobre todo porque no solo subsume al mundo del trabajo o la esfera de la producción, sino al mundo de la vida o la esfera de la reproducción. Y en términos más específicos todavía, porque este desarrollo es desigual o no simultáneo a escala mundial. La transición a la dominación real tiene lugar unas décadas antes y de modo más completo en los países, entre comillas, centrales o altamente industrializados, ejemplo Estados Unidos, Alemania e incluso España, que en los países, entre comillas, periféricos o con bajo nivel de industrialización, ejemplo Ecuador, Perú y la mayoría de países latinoamericanos. Pero es un proceso mundial cuya base material y condición de posibilidad es el mercado mundial. Todo esto solo es posible, por un lado, mediante la crisis y la lucha de clases, entendidas como dinámicas del propio modo de producción capitalista para su reestructuración y sobrevivencia. En tal sentido, la burguesía, entendida como la personificación social de las relaciones capitalistas, se asusta, pero no le huye a las crisis ni a las luchas de clases. Al contrario, siempre y cuando tenga el sartén por el mango, entre comillas, cueste lo que cueste, como dijo literalmente José Luis Tamayo, el presidente y abogado de banqueros de esta república cacaotera en ese entonces, mientras ordenaba la masacre obrera.
en este caso concreto, hacer uso del terrorismo de Estado para aplastar una rebelión local de la clase trabajadora, que puede devenir revolución, dado su contexto histórico mundial de crisis capitalista, guerra imperialista y revolución proletaria, y luego absorber y regurgitar el impulso y las demandas de esta para su autorreproducción y hegemonía, que de hecho es lo que hizo la llamada Revolución Juliana desde mediados de los años 20, como veremos más adelante. Cuando no triunfa o es derrotada o truncada, la revolución proletaria produce su propia contrarrevolución democrático-burguesa, que no es solo político-militar, sino principalmente social, económica, legal y cultural. Todo esto solo es posible, por otro lado, mediante ciertas recombinaciones con elementos supervivientes, tanto de la dominación formal del capital como de las formas precapitalistas de producción, a saber, recombinaciones del trabajo pagado en especie con el trabajo asalariado, de la plusvalía absoluta con la plusvalía relativa, de algunas fracciones de la clase dominante entre sí y con algunas fracciones de la clase dominada, del Estado oligárquico con el Estado burgués, etc. Lo cual es una de las características de la formación social capitalista propiamente tal, en especial de la abigarrada formación social capitalista, entre comillas, periférica o subdesarrollada, puesto que, como ya lo dijimos anteriormente, el desarrollo del capitalismo mundial es desigual o no simultáneo. El desarrollo capitalista de los países, entre comillas, dependientes o periféricos, es más lento o, entre comillas, atrasado y menos completo que el desarrollo capitalista de los países, entre comillas, centrales o las metrópolis imperialistas globales, pero es uno solo. La diferencia entre unos y otros países no es de naturaleza, sino de grado, no es de contenido, sino de forma y evidentemente de ritmo, pero insistimos, es uno solo. Lo mismo aplica para la lucha de clases mundial. De allí que, por ejemplo, lo que social y políticamente pasó en Francia desde mediados del siglo XIX, en Ecuador recién pasó desde el primer tercio del siglo XX, claro está, con sus respectivas particularidades dentro de la misma totalidad histórica y contradictoria en proceso que es el capitalismo mundial. Mencionamos Francia a propósito porque para efectos de este trabajo nos interesa traer a colación y parafrasear un pasaje de las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850, en el que Marx apunta que, por necesidad histórica y de sobrevivencia material, lo que no hace la burguesía, lo hace la pequeña burguesía. Lo que no hace la pequeña burguesía, lo hace el proletariado, y viceversa. Por lo tanto, basados en Marx, podemos afirmar que en Ecuador, lo que no hizo la burguesía ascendente durante su revolución liberal en junio de 1895, lo hizo el naciente proletariado durante su primera huelga general y bautizo de sangre en noviembre de 1922. Porque al fin y al cabo, la mayoría de los obreros, semiproletarios y artesanos que instituyeron el Soviet de Guayaquil bajo el nombre de Gran Asamblea de Trabajadores, GATT, no lucharon ni sacrificaron sus vidas por la abolición de la esclavitud asalariada y la dictadura burguesa encubierta llamada democracia, a pesar de que algunos periódicos anarquistas de la época que circulaban entre los trabajadores ya hablaban de abolición del capital y del Estado, sino más bien por la reducción de la jornada de trabajo a 8 horas, el aumento salarial y más derechos y libertades democráticas. Y lo lograron, pero años después, Estado capitalista mediante, bajo la mencionada premisa de que la revolución proletaria derrotada o truncada produce su propia contrarrevolución democrático-burguesa. O, como diría Robert Kurz, desde la crítica del valor, ver las lecturas de Marx en el siglo XXI, noviembre de 1922 en Ecuador fue el germen de, abro cita, la modernización reparadora de la periferia capitalista, cierro cita, por parte del aquí naciente movimiento obrero. Entre paréntesis, el debate sobre la composición de clase, la correlación de fuerzas internas, el contenido de las demandas, la forma de organización y la causa de la derrota histórica de la GATT es materia para otro texto, cierro paréntesis. En efecto, la huelga general y la masacre obrera de noviembre de 1922 puede ser considerada como el hito inicial o el punto de apertura de todo un ciclo histórico que, teniendo como antecedente la Primera Guerra Mundial y como telón de fondo la larga crisis cacaotera, desde principios de los años 20 hasta fines de los años 40, duró más de 2 décadas, en vista de que sus principales repercusiones directas fueron la llamada Revolución Juliana de 1925, acaso el primer bonapartismo ecuatoriano, ya que fue dirigida por militares progresistas, misma que supuso una modernización y democratización parcial del Estado, la economía y la sociedad, fundamentalmente de la relación trabajo-capital bajo un modelo de acumulación, entre comillas, fordista, keynesiano, dependiente y subdesarrollado. La creación de la Unión de Industriales del Ecuador, textiles, alimentos, bebidas y otras ramas, la Ley de Protección de la Industria Nacional y del Ministerio de Previsión Social y Trabajo en 1925,
la fundación del Partido Socialista Ecuatoriano en 1926, la creación del Banco Central del Ecuador en 1927, la creación de la Caja de Pensiones, lo que hoy es el IES, en 1928, la Constitución Democrática y Progresista en 1929, donde se fijan principios laborales de, entre comillas, la función social de la propiedad e incluso de la futura reforma agraria, el sufragio femenino, asimismo, en 1929, la fundación del Partido, entre comillas, Comunista Ecuatoriano en 1931, el primer Congreso de Industriales del Ecuador en 1935 y la creación de las primeras cámaras de industrias en 1936. La expedición del Código de Trabajo en 1938, vigente hasta la fecha, en el cual lo fundamental son los derechos laborales tales como jornada de trabajo de 8 horas, establecimiento y regulación de sueldos y salarios, obligaciones de los empleadores, derecho a la sindicalización, derecho a la huelga, etc. E inclusive, entre la llamada gloriosa Insurrección Popular de mayo de 1944, seguida en ese mismo año por la creación de la Confederación de Trabajadores del Ecuador y de la Federación Ecuatoriana de Indios, la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, luego la Asamblea Constituyente y la Constitución Democrática y Progresista de 1945, y en general el segundo gobierno populista de Velasco Ibarra, bonapartismo ecuatoriano ya no militar sino civil, de 1944 a 1947, gobierno que contó con el apoyo de la Alianza Democrática Ecuatoriana ADE, que fue la versión local del Frente Popular promulgado por el estalinismo internacional y que estuvo conformado por el Partido Conservador Ecuatoriano, el Partido Liberal Radical Ecuatoriano, el Partido Socialista Ecuatoriano y el Partido, entre comillas, Comunista Ecuatoriano. Todos estos partidos supuestamente representantes del pueblo contra la oligarquía y la derecha, entre comillas, pero que en realidad fueron representantes del desarrollo histórico del capital Estado a costa y en contra del proletariado. Adicionalmente, se sabe que también hubo cierta presencia y participación de algunos antifascistas y anarquistas ecuatorianos en la gloriosa del 44 y, por tanto, en la alianza multiclasista o el colaboracionismo de clases que elevó al poder y sostuvo desde abajo al gobierno capitalista bonapartista de Velasco Ibarra. Hasta ahí la primera parte del texto y doy la palabra al compañero Centauro para que vaya con la segunda parte del texto. Gracias. Muchas gracias, compañero, por la primera parte. Yo les voy a leer la segunda parte, que comienza así. 1945 es una fecha relevante porque, según Camat, ver mistificación, democracia y proletariado, mientras la transición de la dominación formal a la dominación real tiene lugar entre 1914 y 1945 en los países, entre comillas, más desarrollados, cierro comillas, o industrializados. Abro cita. La dominación real del capital sobre la sociedad se realizó verdaderamente después de 1945, pero de forma relativamente simultánea en todas partes. Cierro cita. Por tal razón es que aquí afirmamos que la huelga general y la masacre obrera de 1922 y luego la insurrección popular de 1944 son los gérmenes o los hitos de la transición germinal de la dominación formal a la dominación real del capital sobre el trabajo y la sociedad en el Ecuador, misma que ya se realizaría en cuanto tal gracias al boom bananero y el periodo de estabilidad democrática del 48 al 60, que no en vano coincide con, abro comillas, la edad de oro del capitalismo, cierro comillas, mundial de la segunda posguerra y sobre todo, gracias al boom petrolero que estuvo acompañado de la industrialización susceptiva de importaciones, el crecimiento del movimiento obrero y de la clase media, la dictadura militar desarrollista y el retorno a la democracia, década de los 70. Obviamente, el desarrollo de esta hipótesis excede los límites del presente artículo, pero al menos deja algunas pistas importantes. Todos los hechos ocurridos en la región ecuatoriana desde los años 20 hasta los años 40, que para la izquierda o la socialdemocracia criolla fueron, entre comillas, conquistas históricas del pueblo ecuatoriano, cierro comillas, en realidad fueron la expresión local de la respuesta contrarrevolucionaria histórico mundial de la clase capitalista, frente al primer asalto proletario contra la sociedad de clases o la oleada revolucionaria internacional 1917-1937, de la que evidentemente formó parte el Soviet de Guayaquil en 1922, y frente a la gran crisis de los años 30, principalmente el aparato industrial y el aparato estatal. La Segunda Guerra Mundial, o mejor dicho, la segunda gran masacre imperialista del proletariado mundial durante el siglo XX, fue la cumbre sangrienta de toda esta contrarrevolución burguesa, que supo combinar a conveniencia la democracia occidental, la cual, a su vez, incluyó el antifascismo y el frente populismo, con el fascismo pardo, el nazismo, y el fascismo rojo, el estalinismo, usando las polémicas, pero acertadas expresiones del comunista de consejos Otto Rühl, en síntesis,
Contrarrevolución capitalista, incluso como membrete socialista, y dominación real del capital van de la mano. El protagonista de todo este proceso histórico no es la burguesía, ni la socialdemocracia, ni el bolchevismo, ni el fascismo, es el proletariado. Tanto en sus victorias momentáneas, Revolución Rusa, Alemana y Española, etc., como en sus fracasos prolongados, dos guerras mundiales, fascismo y estalinismo, regímenes nacional populistas en América Latina, porque, al fin y al cabo, el proletariado es quien sostiene a toda la sociedad capitalista mediante su trabajo, o, mejor dicho, mediante la producción de plusvalor. Adicionalmente, porque es la mayoría de la población, el mayor consumidor de las mercancías producidas y la mayor base social de tal o cual régimen político, o su mayor oposición. En suma, bajo la dominación real, el proletariado queda subsumido al capital, es la clase del trabajo capital-estado, pero también es su negación. El proletariado es la contradicción viviente o en proceso que solo se resolverá con la revolución. De allí que el movimiento obrero, con sus sindicatos y partidos de izquierda a la cabeza, paradójicamente haya sido el principal agente de, abro cita, de la modernización reparadora de la periferia capitalista, cierro cita, durante el siglo XX. A continuación les voy a compartir una nota de pie de página para esclarecer un poquito más la idea sobre lo aquí tratado. Por aquí está. Ya. El concepto, entre paréntesis, modernización reparadora de periferia capitalista, de Robert Kurz, teórico principal de la crítica del valor, se refiere básica y concretamente a que, como no todos los países se industrializaron o modernizaron al mismo tiempo que Inglaterra, la primera fábrica del mundo, o primera potencia mundial después de la primera revolución industrial, los que lo hicieron décadas después tenían que, entre comillas, ganar tiempo, cierro comillas, o, abro comillas, reparar el tiempo perdido, cierro comillas, para poder competir en el mercado mundial. Esto pasa durante el siglo XIX en Europa, Norteamérica y parte de Asia, en especial en países tales como Alemania, Estados Unidos y Japón, primera ola de modernización reparadora, y, posteriormente, en el siglo XX en el resto del mundo, en especial en Asia, África y América Latina, segunda ola de la modernización reparadora, es decir, en las periferias del capitalismo mundial. La relación entre la modernización reparadora de la periferia y la transición a la dominación real del capital sobre la sociedad se expresará paradójicamente en el movimiento obrero, porque implica la subsunción del trabajo y, por tanto, de la clase trabajadora dentro del capital y de su poder concentrado en que es el Estado. Más claro, dado que sin trabajo no hay capital ni desarrollo o progreso capitalista, el movimiento obrero y también campesino y popular, a través de sus representantes, o sea, a través de sus sindicatos, partidos, frentes, guerrillas y gobiernos de izquierda, participó de lleno en la modernización reparadora, el desarrollo histórico de las periferias capitalistas y, por tanto, del capitalismo mundial. Bajo un membrete socialista o en su defecto progresista, democrático, patriota y antiimperialista, y como tenía que ganar o reparar todo el tiempo perdido para poder competir en el mercado mundial, entonces lo hizo de manera más acelerada y brutal, o hardcore, usando además todo un aparato de mentiras disfrazadas de verdades, tales como el carácter semi-feudal de nuestras economías, el desarrollo de las fuerzas productivas, las tareas democrático-burguesas de la revolución y hasta la acumulación socialista, acumulación del capital, obviamente, que fue posible mediante y solo mediante la explotación y la represión del proletariado por parte del Estado de nuevo tipo, con su nueva burguesía burocrática a la cabeza. Sí, del mismo proletariado que apoyó el ascenso político y económico de sus representantes, y que luego los combatió porque el proletariado no es víctima ni mesías, sino es contradicción viviente que solo será abolida y superada mediante la revolución comunista. En efecto, la clase de la revolución comunista no es la afirmación y perpetuación del proletariado en el poder, sino su autoabolición en tanto clase explotada y dominada, para devenir comunidad humana real de individuos libremente asociados que producen y reproducen su vida como tales. El correlato ideológico de todo ese proceso histórico concreto de modernización reparadora, de periferia y contrarrevolución capitalista durante el siglo XX, mal llamado comunismo, sin duda fue el marxismo-leninismo en todas sus variantes, desde la Rusia de Lenin, Trotsky, Stalin, hasta la Venezuela de Chávez, pasando por la China de Mao y la Cuba de Castro Guevara, entre otros. Por lo tanto, la revolución comunista nunca estuvo ahí presente, sino afuera, en contra y más allá de ahí, y lo sigue estando con respecto al rancio marxismo-leninismo que sobrevive en algunos gobiernos y algunas organizaciones de izquierda, ya que, como dice Marx en el 18 primario de Luis Bonaparte, abro cita,
La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Cierro cita. El anarquismo, si bien es harina de otro costal, al menos por su ideario y discurso antiestatal, también participó en la modernización reparadora de la periferia capitalista y la transición a la dominación real del capital, debido a su pacto y colaboración con la burguesía y el Estado, bajo la bandera, abro comillas, la defensa de la democracia, cierro comillas. Es decir, la defensa de la dictadura social e invisibilizar el capital sobre el proletariado llamado democracia, en especial en aquella coyuntura histórica donde la tónica política fue, abro comillas, la lucha contra el peligro fascista, cierro comillas, y, abro comillas, la defensa de las conquistas democráticas del pueblo, cierro comillas, o sea, la política del mal menor. También, debido a su mistificación del artesanado, la autogestión y el federalismo, es decir, de las relaciones mercantiles capitalistas basadas en el intercambio de unidades productivas separadoras, en la práctica, tal colaboracionismo antifascista de clases y tal mistificación democrático-mercantil, cuya base material fue la inmadurez económico-social y por tanto política del proletariado, como clase autónoma y antagonista, fueron factores internos de la derrota del movimiento obrero anarquista real durante las 3 primeras décadas del siglo XX en Ecuador, Perú, Argentina, España, Italia, Rusia, Japón y todo el mundo. Pero ese ya es otro tema y otro debate. Aquí cerramos la nota número 2 y seguimos con el texto que ya tiene sus últimas páginas por aquí. El texto. Siguiendo con el texto, y para acabar, la nueva lectura o interpretación histórica materialista de noviembre de 1922, que aquí estamos esbozando, cuyo eje central es la transición de la subsunción o dominación formal a la subsunción o dominación real del capital sobre el trabajo entendidas como, abro cita, sendas, fases históricas de desarrollo capitalista, cierro cita de Camat, sin duda, constituye una ruptura paradigmática o un parteaguas con toda la excepción quizás del interesante, aunque limitado trabajo de Leonardo Gas Arce, del cual trataremos en una próxima aplicación, ya que es el único que habla de la transición de la plusvalía absoluta a la plusvalía relativa, porque sus autores principales elaboraron sus relatos o narrativas, ya sea desde su sesgo ideológico narcosindicalista, Páez, Pazmiño y el mismo Alejo Capello, etc., ya sea desde su sesgo ideológico socialista, Icaza, Aguirre, Albornoz, etc. Además, porque lo hicieron sin tomar en cuenta o sin hacer una correcta caracterización del contexto internacional de crisis capitalista, guerra imperialista, revolución proletaria. Así como también sin tomar en cuenta o sin hacer una correcta caracterización de algunos elementos centrales de las jornadas de noviembre, como fue el Soviet de Guayaquil, con excepción otra vez de Orgaz Arce. Y en el caso particular de los historiadores anarcosindicalistas, porque lo hicieron con cierto dejo de nostalgia, romantización, una interpretación más objetiva y fecunda de los hechos. Por eso es que todos ellos, analíticas que aportaron, al momento de sus conclusiones coinciden en lo que desde sus respectivos programas ideológico-políticos de izquierda, la historia, entre comillas, hubiera podido ser o debería haber sido desde el carácter semifeudal hasta la falta de independencia y conciencia de clase, de partido, de programa y de armamento por parte de los obreros, etcétera, cierro comillas. O sea, un supuesto déficit de la misma realidad y no explican mediante categorías teóricas adecuadas por qué los hechos fueron tales como fueron y no de otra manera. De ese modo, la casi totalidad de los historiadores del movimiento obrero ecuatoriano abandonan la concepción materialista de la historia y, como diría el mismo Camat en el texto, abro cita, abandonan el campo de la teoría del proletariado, esto es, la crítica de la economía política, asumiendo en cambio el vocabulario ejercido por la ideología socialdemócrata o, entre comillas, leninista, cierro comillas, codificada por el stalinismo. Toda la fraseología con que algunos pretenden explicar nuevos y viejos fenómenos no hace sino mistificar el advenimiento de la completa autonomía del valor, esto es, la objetivación bajo la forma de una comunidad concreta de la abstracción cuantitativa en proceso, es decir, una comunidad material del capital o del valor que se valoriza succionando trabajo vivo. Las teorías del movimiento obrero se han ocupado de este proceso solo para mistificarlo.
Por el contrario, hoy hay que permanecer en el terreno de la crítica de la economía política, crítica de la existencia del capital y afirmación del comunismo, para entender la totalidad de la vida social en el periodo de su reducción a un simple medio de proceso de desarrollo de las fuerzas productivas autonomizadas. Cierro cita. Salvo un par de pequeños aportes que pudimos hacer sobre el Soviet de Guayaquil y el papel de las minorías revolucionarias anarquistas, nosotros mismos también cometimos este error programatista y mistificador. Cuando hace unos años escribimos nuestro balance de las jornadas de noviembre de 1922, desde una posición todavía ideológica, a saber, una posición comunista anárquica, incluso, abro comillas, anarcobordiguista, cierro comillas, a lo Guillamón, el grupo comunista GCI, internacionalista GCI. Razón por la cual lo que estamos afirmando en esta publicación constituye el inicio de la autocrítica superadora de dicho balance, cuyo desarrollo es una tarea pendiente a partir de ahora. En otras palabras, lo que aquí estamos planteando es una nueva hipótesis de investigación militante en el campo de la memoria histórica del proletariado de esta región, cuyo desarrollo daría no solo para un artículo, sino para un libro. Cabe dejar claro que el presente texto solo es el primer esbozo de una nueva hipótesis de investigación histórica específica por desarrollar sobre el 15 de noviembre de 1922, cuya justificación y diferencia cualitativa con otras investigaciones sobre este acontecimiento radica principalmente en su nuevo enfoque o marco teórico marxiano, que siguiendo Kamat permanece en el terreno de la crítica de la economía política. El hecho de que sea el esbozo de una nueva hipótesis explica las generalidades y limitaciones que algún lector puede observar y señalar en el mismo, pero también sus potencias. Por ejemplo, todas las transformaciones concretas o los hitos específicos de la transición germinal de la dominación formal a la dominación real del capital sobre el trabajo en Ecuador, desde los años 20 hasta los años 40, que aquí apenas hemos mencionado, solo podrán ser expuestas con precisión o al detalle en tal investigación empírica y teórica por desarrollar, que de seguro nos llevará varios años y varios borradores. Finalmente, pero no menos importante, también hay que dejar claro, primero, que al contrario de toda melancolía y romantización de izquierdas, si nos hemos tomado el tiempo para hacer este escrito, es porque la memoria del pasado es un campo de batalla de clases en el presente con vistas al futuro. Batalla, no solo contra el Estado burgués y la derecha académica del capital, sino también afuera, en contra y más allá de la izquierda académica del capital, porque los proletarios y proletarias comunes y corrientes sí podemos hacer historia y teoría con cabeza propia, muestra de lo cual es precisamente nuestro texto. Es más, para nosotros, este es el verdadero significado y el alcance de lo que Walter Benjamin llama, hablo cita, hacer historia a contrapelo, cierro cita. Segundo, que el lugar de enunciación de este documento histórico a contrapelo es una ruptura paradigmática con derechas y sobre todo con izquierdas del capital, socialdemocracia, marxismo-leninismo, anarquismo y postmodernismo, desde una perspectiva comunista radical, desmitificación y cambio de paradigma dentro de la praxis revolucionaria que ojalá sirva de estímulo, aporte y esclarecimiento para quienes se encuentran en ese cuestionamiento y esa búsqueda. Tercero, que la guerra de memorias, que forma parte de la guerra de clases, solo nos interesa con el único objetivo teórico práctico de contribuir a la crítica radical, la abolición y la superación de la sociedad de clases para su devenir revolucionario en comunidad humana real, de individuos libremente asociados, a fin de producir y reproducir sus vidas como tales, es decir, el comunismo y la anarquía, aquí y en todo el mundo. Y 4, que el partido histórico de la comunidad humana mundial, en palabras de Kamat, siguiendo a Marx, es el único partido que nos interesa y del cual nos reconocemos como parte. Este es un pequeño texto que hemos estado elaborando con el tiempo, compañeros, y creo que es bastante importante para quien quiera leerlo, sobre todo porque habla un poco sobre el primer asalto y también porque es como que otra perspectiva, fuera y en contra de la derecha académica del capital, y en este plano nos posicionamos desde la crítica de la economía política. Muchas gracias. Muy bien, chévere. Entonces, gracias a la gente de Proletarios de Hartos de Cerros por compartirnos el texto que han elaborado semanas atrás. Así que bueno, ya, sí, ya minutos después vamos a
abrir el debate si es que existe algún tipo de discusión o pregunta al respecto en cuanto a lo que han mencionado los compañeros. Así que bueno, no perdemos más tiempo y vamos ahora con la gente de Acción Antifascista. Así que bueno, el compa que esté en representación de Acción Antifa, así que puede hacer el uso de la palabra en este momento. Bueno, muchísimas gracias, compas. Gracias igualmente a los compañeros que pusieron su trabajo. Bueno, vamos igual a tratar de ser breves para tratar de dinamizar un poquito este ejercicio de poder que también es del uso de la palabra, ¿no? Entonces, simplemente hay un par de cositas que quisiéramos como mencionar, resaltar, para no redundar sobre los elementos históricos un poco que se han mencionado, que supongo que quizás tal vez se recalquen a lo largo de estos minutos. Así que simplemente hay estos ciertos puntos que llaman la atención, ¿no? Con respecto a esta fecha tan importante como es el centenario del 15 de noviembre del 22, ¿no? Entonces, me parece que hay un elemento, el primer elemento importante, que es el resaltar los procesos sostenidos por fuera del tema del inmediatismo, ¿no? Es decir, a veces hay alrededor de los movimientos de izquierda, de todos los procesos políticos y de los movimientos sociales, hay un poco este desgano, que también corresponde quizás, ¿no?, a los tiempos de producción del capitalismo, de querer resultados en la inmediatez, ¿no? De la frustración que produce que quizás a veces tal o cual actividad, tal o cual apuesta política, barrial, estudiantil, etcétera, etcétera, no tenga unos efectos inmediatos visibles en estas lógicas de tiempo que, como mencionaba, tiene esta calca de los tiempos de producción del capitalismo, ¿no? Y que justamente el 15 de noviembre del 22 es una muestra fehaciente de que no ocurren los inmediatismos. Y en caso de que ocurriesen inmediatismos, no pueden tener este tinte social, este tinte popular. ¿A qué me refiero con esto? El hecho de, por ejemplo, mencionar, ¿no? O sea, recordar que si es que ocurre aquello en el 22 es porque los cacahueros del sindicato de Tomás Briones levantaron huelgas previas, quizás igualmente no tan frecuentes durante los años, pero que viéndolo, digamos, a mediano plazo, tienen su efecto, ¿no? Que ocurrieron entre 1908 y 1916, que tuvieron huelgas los compañeros cacahueros por todo el contexto igual importante con respecto al tema productivo o agrícola eh, que tiene el cacao como producto del Ecuador, ¿no? Y los otros que igual es el elemento de los compañeros ferrocarrileros, ¿no? Que desde 1906 hasta 1919 levantan 8 huelgas que nuevamente, ¿no? A veces es como mirarnos, pensar, ¿no es cierto?, situar quizás la coyuntura actual de cuando uno se queja o da, más bien dicho, este sentimiento de impotencia de que no hay como grandes movilizaciones sociales con una frecuencia con la cual quisiéramos que ocurran, ¿no es cierto? Pero que en un rango sostenido de tiempo, con la efectividad, con el trabajo popular, tienen sus efectos, ¿no? Entonces, de estas 8 huelgas que sostienen los compañeros ferrocarrileros, se dan entre 1906 hasta 1919, ¿no? Es decir, hay un elemento muy importante que es justamente el no decaer en estos ánimos y en esta importancia de esperar que todo se dé espontáneamente y que cada uno de los esfuerzos políticos y militantes que realizamos va a tener que necesariamente rendir una especie de efecto inmediato con el cual decir que en efecto estamos teniendo resultados, ¿no? Entonces, y el otro ejemplo quizás se nos ocurría un poco contrastar es, por ejemplo, el hecho de la efervescencia del derrocamiento de Lucio Gutiérrez con este fenómeno de los forajidos, ¿no? ¿Sabes? Igual, si es que alguien, quizás algún despistado, pone este elemento de fenómenos de masas intentando atentar contra el poder, podría hacer algún tipo de semejanza y cuando es totalmente erróneo, ¿no? Entonces, aquí nuevamente resaltamos de la importancia de los procesos sostenidos fuera del inmediatismo, ¿no? Saber que esa efervescencia siempre puede tener este doble filo, este arma de doble filo, de que pueda ser capitalizado por otro tipo
de sectores, que ya sabemos siempre quiénes tienen la mayor capacidad para poder capitalizar ese tipo de disputas, y eso, ¿no? Remarcar justamente esto, la importancia de los procesos sostenidos. Otro elemento que también nos parece bastante importante mencionar, tal vez igual situar a debate, es justamente el reconocimiento de la agencia de lucha y de los límites organizativos de cada sector, ¿no? De cada región. O sea, con esto igual es un ejercicio, es un intento, una tentativa de invitarnos a pensar justamente los contextos en los que estamos. O sea, es un poco quizás esta crítica compartida desde muchos sectores de intentar arrebatar ese monopolio de la lógica del proletario industrial europeo, ¿no es cierto?, de los 19, del siglo XIX, del siglo XX, y tratar de aterrizarlo a otro tipo de lógicas que pueden compartir premisas, pero de una u otra forma tienen otros tintes, ¿no? Entonces, en ese sentido es justamente como igual si bien hay estas potencias, ¿no es cierto?, de los sindicatos carpinteros, cacahueros, eléctricos, como ver también como compañeros, compañeras de panaderos, ¿no es cierto?, de peluquerías, etcétera, etcétera, que, digamos, en términos bastante ortodoxos, no serían como el sujeto predilecto de la revolución, ¿no es cierto? De una u otra manera terminan y son más bien, creería en cierto sentido, los elementos, los sujetos que hay que aprovechar en el sentido de su capacidad organizativa, ¿no? Y de la capacidad y la importancia que puede ofrecer a los procesos de emancipación en grande sentido, ¿no? También un poco es otra cosa que me parece muy importante, es como a ver, que nos parece también bastante importante, es justamente tratar de quizás eh, no brindar la importancia que quizás no merece los elementos terminológicos en cierto sentido, ¿no es cierto? Como añadiendo estos sufijos de radical, de revolucionario, etcétera, etcétera, o estas etiquetas que estos, estos, eh, estos contrapuntos, estos elementos un tanto contraproducentes de que más bien lo que logran es separar, ¿no? O sea, en este sentido no abogamos o no hay un intento, digamos, de levantar unión con el que sea, con quien sea, con la socialdemocracia que cuántas veces ha pactado, que ha negociado, que vemos mucha gente que sabemos del historial político que tiene en el país y que sin embargo sigue levantando y participando de espacios sociales, pero sí reconocer que si es que tomamos nuestros elementos teóricos, tanto desde el anarquismo, desde el comunismo, desde distintas corrientes teóricas que son muy importantes, que no me parece que se deban dejar de lado, es a veces, en cierto sentido, una limitante si es que no existe un trabajo práctico, político, real de por medio. O sea, con esto lo que nos interesa, en cierto sentido, es justamente, muy bien, o sea, si es que llega el momento, el debate, los espacios de debate teórico, es muy importante, ¿no? O sea, es relevante poner las aristas, las disputas, los elementos un tanto puristas, si se quiere decir, en ese sentido de desmarcarnos de los unos con los otros y un poco en esta eh, retórica o en este relato de las presentaciones teóricas, un poco siempre hay un nosotros mejores frente a ellos peores, que siento que no alimenta, digamos, a los procesos comunitarios de emancipación. En el espacio práctico, en el terreno de trabajo popular, es muy importante tratar de tener un tino con eso, ¿no? Y eso es un poco lo que hemos visto que se envuelve todas las izquierdas desde hace mucho tiempo e incluso que es muy necesario y muy importante recalcarlo en espacios que se suponen, pretendemos estar exentos de eso, ¿no? Como son los espacios anarquistas, quizás antifascistas, de anteponer una verdad que suponemos compartir en nuestro propio grupo al interno y todo lo que un poco se desmarque de eso, tildar de cualquier elemento que denigre su trabajo político, ¿no? Entonces, creemos bastante importante justo eso, ¿no? Que
que el debate teórico siempre es importante, en el debate teórico es donde se puede, digamos, sacar los ojos, pero que es importante tener el tino en cuanto al trabajo político y práctico que cada espacio hace, porque si no, me parece que es un poco el desgaste que, que tanto derecha, que tanto fascismo, que tanto neoliberalismo quiere, ¿no? Un poco encerrarnos entre nosotros, vernos hasta el último, pero quedarnos un poco fascinados en ello, en ver quién gana tal disputa, quién gana tal debate, y cuando hay una realidad muy importante que salir a incidir y trabajar en ella, ¿no? Simplemente eso como último punto, porque luego igual otro compañero de la organización también hará sus apuntes, pero obviamente después de que el resto de compañeros de otras organizaciones hablen para dinamizar la palabra, simplemente me gustaría un poco aprovechar en base a lo que he dicho anteriormente, como este tipo de convergencias, ¿no? Si bien como antifascistas reconocemos que el antifascismo no se puede agotar como el anti, ¿no? O sea, ¿qué ocurre si es que no hay fascismo? ¿No existen los antifascistas? No creemos que va por ahí el camino porque sabemos que hay tendencias que tienen su propia agenda política, sus propias apuestas políticas, forma de concebir la vida, que, bueno, se puede quizás agrupar por forma simple entre anarquistas y comunistas, pero que es muy importante reconocer los proyectos que hay por detrás de ello, ¿no? Y que para terminar, simplemente me parece como muy importante desde ese lado de la politización, de preocuparse por los elementos emancipatorios del tema, es igual aprovechando el espacio en el que estamos, que es el espacio de Noviembre Libertario, resignificar justo este elemento discursivo de lo libertario, ¿no? Ya sabemos que quizás en el contexto actual, lo libertario para nada se les remite a la España 36, para nada se les remite a los procesos anarquistas y populares que han existido, sino se remite un poco a esta lógica de liberales rejuvenecidos, con elementos un tanto progresistas, eh, no sé, ¿no? Todos este tipo de adaptaciones raras que el capitalismo en sus formas de saber hacer frente a las crisis da. Entonces, me parece igual bastante importante justamente poner en disputa con trabajo político, con praxis, con organización popular, la resignificación de lo libertario, ¿no? Saber que es justamente esta intención, estas propuestas que nos recuerdan un cierto momento histórico de fuerza del anarquismo. Eso nada más, compas. Luego estaré acompañando igual unas breves palabras de otro compañero de la organización. Mientras tanto, nos gustaría seguir escuchando al resto de organizaciones. Muchas gracias, compas. Bien, gracias al compa de Acción Antifa. Entonces, bueno, no perdemos más tiempo. Entonces, de inmediato pasamos con la gente de la Ocupa Uvilla. Entonces, bueno, son dos compas, así que bueno, igual los micrófonos del espacio es todo suyo para que nos puedan compartir sus reflexiones. Buenas noches, compas. Eh, oyendo un poco y también siguiendo como la dinámica, un poco es pensar como las similitudes en tiempo e historia, las diferencias evidentemente, eh, conforme un poco a lo que se decía un poco al inicio, ¿no? Como ciertas caracteres de nivel como organizativo en relación al poder, con claras y obvias diferencias que se suscitan y que también se permiten establecerse o dirigirse en los tiempos en los que ahora nos ha tocado como vivir. Evidentemente es un resultado de la influencia del capital y bueno, de muchos de otros factores de los cuales igual los compas que han hablado también los han mencionado. Pero claro, también es importante tener en cuenta esa influencia directa, digámoslo así, de estos eventos en las estelas que podemos ver, no solamente en lo que pasó en las jornadas de junio, sino también en lo que pasó en las jornadas del 2019. Con relación digamos, no sé, pues no tanto las causas, sino las formas en las que se dinamizó la lucha y también el contra quién, ¿no? En ese sentido me parece como importante eh, menoscabar en el tema de la autocrítica con respecto a las formas organizativas de lucha histórica que se han manejado en contra de estas formas
clásicas de poder, pero también que de alguna u otra forma llegan a constituirse como una especie de jaula bajo la cual se establecen formas caducas de direccionarse hacia la lucha en todo caso. En ese sentido, como valorar el tema como, y ponerlo como la importancia en ese sentido de la autonomía como tal, de esa figura que puede ser como literal y en todo caso también como, digamos, teórica, pero también tiene un carácter sobre todo práctico y parcialmente dinamizado en este caso, por la coyuntura, el contexto y las formas de organización. Pero creo que de una u otra manera son aquellas dinámicas que permiten posteriores construcciones, aparte de aquellas que por cuestiones contextuales y por cuestiones también históricas resultan inaplicables en los contextos en los que ahora vivimos y que podrían haber sido esencialmente aplicables 100 años atrás. Entonces, claro, como que las formas de lucha se dinamizan y las maneras en las que el poder se dinamiza frente a esas luchas también nos invita a una constante como readecuación, que resulta como todo un trabajo en la medida en la que esa reeducación no nos vaya como sacando de aquellas cosas que de alguna otra forma sabemos que siempre van a existir y van a ser parte de la dinámica del capital y de la influencia que éste genere sobre todos y todas. Entonces, en ese sentido también como dirigir en torno a la presencia simbólica de las figuras de lucha, ¿no? Más allá de las figuras que podrían alojarse en los protagonistas o en las masas protagonistas, también está como ese espíritu de lucha que no cede frente al tiempo, ¿no? Y que de alguna otra manera se posiciona desde y hacia la dignidad de la vida. Como poniendo algo que está como bastante en boga ahora, es el tema, por ejemplo, de las cárceles, ¿no? Como la relación que existe como entre esa influencia del poder y esa dinámica hacia la alienación de los y las sujetas, que está directamente relacionado con la práctica histórica de la figura de dominación en este territorio, ¿no? Y que de alguna otra manera se podría también encontrar más de una similitud en torno a cómo ese espacio que ahora está como cubierto, digamos así, por las figuras de la mafia y por las figuras del narcoestado y estas dinámicas, se evidencian en otros periodos históricos de forma bastante similar, porque a la final un poco circunda la idea de esta dinámica en torno a la anarquía del capital, ¿no? Que promueve o que está presente en este tipo de dinámicas. Y bueno, como sabemos, desde la misma posición o desde la misma dinámica de establecer un lugar de alienación conjunta y colectiva para sujetos y sujetos, ese lugar de alienación y esas prácticas, de esas formas, lo que se da ahí, muestra la realidad simbólica de lo que sucede afuera, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante tener en cuenta esas similitudes históricas en torno a eso, a esas cosas que de alguna otra forma en contextos, en discursos, en praxis distintas, de alguna otra forma vienen a posicionarse de formas bastante similares. Entonces, por un lado, como que la historia nos permita como evidentemente aprender de ella, pero también entender como el ciclo del capital en torno a que siempre está continuamente regresando a esos puntos, ¿no? Esos puntos en donde a la final tiene fuerza y siempre va a tener fuerza. Bueno, entonces un poco pensando desde de esas dinámicas, dejando tal vez esos pensamientos, pues doy paso a la persona que quiera seguir conversando. Creo que ya me toca a mí, ¿no? Sí, sigue nomás, compa. Ya, espera, un minutito. Ya, perdón. Bueno, primero que nada, es importante decir que la posición y lectura del compañero anterior no es la posición de la casa. Es como en la casa habemos diferentes, o sea, y pese a que compartimos pues
un horizonte en común, hay como diferencias también, y entonces como que no, primero es importante aclarar que esto aquí no es como una continuación de la exposición, sino como una lectura más de lo que pasó. Y entonces, bueno, así como empezó David, hay una frase de Marx, aunque no me considero marxista, que me gusta harto, que está en ese texto 18 brumario del Luis Bonaparte, que es que la historia se repite por lo menos dos veces, algo así dice, parafraseando, la primera como tragedia y la segunda como farsa. Entonces, como que me parece importante partir de una contextualización como el contexto tanto regional como mundial. Tampoco voy a dar muchos detalles, pero sí es importante tener el contexto presente, porque precisamente ese contexto nos va a permitir hacer ciertas analogías con relación a lo que está pasando actualmente en la región. Entonces, bueno, nos encontramos a principios del siglo XX. Como sabrán, la revolución liberal había triunfado. En 1895, Alfaro fue asesinado en 1912 por un liberal que pactó con los conservadores y que terminó convirtiéndose en esto que se conoce en la historiografía ecuatoriana como la plutocracia. Entonces había un presidente banquero, bueno, más que banquero, fue abogado del Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil, uno de los bancos más importantes. En esa época el dinero no se expedía a través de un banco central, sino la política monetaria estaba al control de los bancos privados. Entonces, bueno, llega este personaje y obviamente pues en un contexto de crisis, pues no solamente recientemente había acontecido lo que se conoce como la Primera Guerra Mundial, sino que también a lo largo de la región se estaban llevando a cabo o se llevaron a cabo procesos organizativos que terminaron también con muertes. Por ejemplo, es importante mencionar, bueno, Chile parece que un poco a la vanguardia a veces. Por ejemplo, en 1907 ocurre la masacre en Iquique, que eran trabajadores que trabajaban, valga la redundancia, en estas industrias del salitre. Y bueno, se organizaron influenciados por ideas anarquistas, también comunistas, pero en esa época es importante mencionar que no había como una posición oficial sobre lo que era el marxismo o el anarquismo. El anarquismo tiene sus particularidades, pero no existía como el marxismo como tal. Entonces, influenciadas por estas ideas, se organizan exigiendo un sinnúmero de mejoras a las condiciones de vida y el gobierno responde con violencia y masacra a la gente que se organizó. Bueno, también está la masacre obrera en Ushuaia, que se dio en 1920 a 1922 en Argentina, casi en la misma época de lo que pasó en Ecuador. Y bueno, la masacre de las bananeras en Colombia, que se llevó a cabo en 1925. Entonces, bueno, todos estos procesos están atravesados por una línea temporal, que como ya fue mencionado por algunos de los expositores, que son líneas temporales pues, de larga data, larga duración. No se pueden ver así como... Y más aún antes, porque antes la información no llegaba tan pronto como ahora. Entonces, 13 años y 15 años de diferencia no es casi nada. Entonces, todo está enmarcado dentro del mismo contexto. Un contexto de convulsión, de crisis, pero también de organización, o sea, con un anhelo y un ímpetu puesto sobre todo a las capacidades organizativas del proletariado, o como se quiera llamar. Bueno, y no solo el proletariado, sino el proletariado en un sentido, entendiendo de una forma amplia, pues no solamente el obrero industrial. Entonces, bueno, en ese contexto, aquí en el Ecuador, como ya también mencionó otro compañero, ya se venían gestando pues, algunas huelgas, entre esas los ferroviarios eran uno de los más radicales, y previo al noviembre existe procesos organizativos en octubre, sobre todo, curiosamente, en octubre los ferroviarios realizan una huelga por pliego de exigencias, y una de las acciones que es recordada, por ejemplo, hasta ahora, es como cuando se ponen en las rieles del tren,
para evitar el paso del ferrocarril de Durán. Entonces, a través de eso, bueno, ya logran cierta conciliación, por decirlo así, y eso evidentemente molestaba pues a las clases, a la burguesía, pues, a las clases dominantes pues, del Estado. Ya vean, eso de ahí fue un efecto dominó, empezó en noviembre sobre todo, como que muchos sindicatos, panaderos, artesanos, zapateros, y es importante eso porque, bueno, ya eso después en las enseñanzas, lo que yo considero, ya para finalizar, pero un sinnúmero de agentes sociales con diferentes intereses y también ideologías eh, empezaron a convulsionar, a paralizar literalmente la economía. Entonces, los eléctricos, por ejemplo, o sea, imagínense si ahora, o sea, bueno, en esa época la electricidad tampoco era lo más importante, pero igual era importante para el desarrollo de la industria. Pues entonces, los eléctricos también se declararon en huelga y o sea, los obreros y todas las clases subalternas organizadas plegaron y copiaron así de una y acontece pues la gran huelga general, pues, porque fue una huelga de algunos sectores, pues no solamente los estibadores ni los ferroviarios, sino también, como les decía, los zapateros, hasta prostitutas inclusive. Y también había inclusive un centro feminista que se llamaba Rosa Luxemburgo, de ideas socialistas y anarquistas. También es importante mencionarlo para que se tenga contexto de la multiplicidad pues, de actores que hay dentro de este acontecimiento. Pues. Y bueno, la huelga ya empezó el 13, termina el 15 con la masacre, que hasta el día de hoy no se sabe, no se ha clarificado a ciencia cierta cuántos muertos fueron, pero, pero en todo caso, pues claro, fue una respuesta necesaria que la burguesía llevó a cabo y ejecutó para frenar algo que se había descontrolado, pues era así masivamente huelga tras huelga. Y bueno, y una huelga general. Entonces, ya, eso es básicamente como el contexto. Ya posteriormente ya hablaré sobre las debidas analogías, cuando se me quede el tiempo, voy a tratar de sintetizar lo que yo considero las enseñanzas más importantes como de este suceso. Entonces, bueno, primero, una que ya fue mencionada, pero me parece importante recalcar, que es cuando estas insurrecciones, levantamientos, eh, no desembocan en una transformación, no llegan hasta sus últimas consecuencias, generalmente terminan siendo cooptadas eh, por, por, la, por los partidos reformistas, socialdemócratas, etcétera, que tienen pretensiones evidentemente electorales. En este caso fue la Revolución Juliana, que ya fue explicada anteriormente, entonces no entraré en detalles sobre eso, pero básicamente la Revolución Juliana, 1925, 3 años después, la gente con un descontento generalizado emiten y realizan algunas reformas que traen algunos beneficios, por decirlo así, a la clase obrera, pero evidentemente frenan todo este impulso revolucionario pues, que se viene gestando desde, inclusive podremos decir desde principios del siglo XX. Ya la segunda enseñanza que yo creo que nos deja este acontecimiento histórico es que esto fue posible gracias a la participación de múltiples organizaciones con distintas ideologías y vertientes. O sea, estaban anarcosindicalistas, socialistas, comunistas, hasta liberales radicales, nunca faltan, feministas. Entonces, como que la multiplicidad, o sea, esa capacidad para de alguna forma lidiar con las diferencias y pese a las diferencias accionar y llevar consecuencias como estas que literalmente paralizaron la economía del país por 2 días, solo se pueden llevar a cabo a través de esto. O sea, nos guste o no nos guste, solo es posible la insurrección, solo puedes, o sea, cuando es masiva y no solamente de 3 o 5 personas, pues que nos vemos siempre. Y la tercera enseñanza es que, bueno,
si bien la masacre se ve como una derrota, esto de aquí, como ya les decía, fue el desenlace de todo un periodo, pues, de todo un proceso. Y que no solamente se estaba llevando a cabo en el Ecuador, sino también a lo largo del mundo, pues. Entonces, que desemboca con esta masacre y que posteriormente pues, da cabida a la creación también del ya mencionado Partido Socialista, posterior Partido Comunista, que ya sabemos pues, la forma de cómo actúan, de formas bastante cuestionables. Y eso, entonces como verlo, o sea, analizar este proceso no como un hecho aislado, sino como parte de toda una red, va también a permitir de alguna forma no asumir pues, una postura tan derrotista, porque ya, o sea, está bien, es verdad, somos los perdedores, pero por lo menos alcemos la cabeza y tengamos dignidad. Y por último, ya este punto es importante porque tiene que ver con la incidencia de las posiciones pactistas o reformistas dentro del movimiento huelguista. Bueno, como les decía, pues este movimiento era de alguna forma interclasista, también tuvo posturas más tendientes hacia el liberalismo radical, que tenía esta concepción como de realizar pactos pues, con la patronal más que, que incidía en el conflicto. Entonces, por ejemplo, inicialmente había un pliego de peticiones como de todos los sectores, pero posteriormente, gracias a la incidencia de este sector, se cambió, por ejemplo, las reivindicaciones para el tema del control de la devaluación del sucre. Creo que era, no sé si era el sucre en esa época, creo que era pesos, pero bueno, la devaluación de la moneda. Entonces, claro, en ese sentido, si bien es cierto, pues fue una postura pactista y pese a eso desembocó en una masacre. Eso lo podemos ver, pues, yo por lo menos, o sea, en estas dos últimas, o sea, grandes movilizaciones que ha tenido el Ecuador, como que ha sido bastante visible, pues, esta postura más bien conciliadora, de espérense, no lleguemos hasta las últimas consecuencias, que también de alguna manera puede ser, yo no sé cómo habrán sucedido los acontecimientos en ese momento, pero me imagino que debió haber existido una parte más radicalizada que abogaba por el uso de armas. Pero precisamente por todo esto, o sea, por esta postura, pues quizás no llegaron hasta esas consecuencias, porque ningún militar, ningún policía murió. Entonces, es importante esto porque estas posturas como que tienden hacia el pacto, o sea, inciden hasta la actualidad y por ejemplo, también posibilitaron lo que ya se mencionó, que fue la Gloriosa en 1944, creo, que, o sea, permitió que se junten un montón, o sea, comunistas con fascistas ahí mismo apoyándolo a Velasco Ibarra, así, literalmente. Entonces también me recuerda, por ejemplo, después de los forajidos, de que se le vota a Lucio Gutiérrez, todos los sectores sociales apoyando a la Correa, pues, y aquí ya sabemos lo que Rafael Correa significó, sobre todo para las organizaciones sociales del país. Entonces, claro, o sea, estamos viviendo en situaciones similares, evidentemente hay particularidades históricas que son diferentes, el pueblo sigue muriendo, ya no muere lamentablemente, el anarquismo, el comunismo, el marxismo perdió la capacidad de ser un discurso seductor para las masas, pues y ahora se ven seducidas, pues, no sé, por toda esta cultura de las drogas, del capo, del gángster, pero igual son parte del mismo contenido clasista, pues, de aquellos que murieron en 1922, solo que ahora mueren en las cárceles. Y claro, bueno, aquí se ve pues la farsa, nuestra farsa aquí autocrítica, como la incapacidad total que tenemos, o bueno, la limitación, para no decir incapacidad, que tenemos para incidir realmente dentro de estos grupos. Así que al fin y al cabo son, o sea, los grupos que están siendo explotados y marginalizados de las formas más inhumanas posibles. Entonces, claro, o sea, ya ahora los que somos parte de todo esto ya no es algo seductor, no es algo que llama la atención. Ha perdido la capacidad de persuadir.
que si bien es cierto, no podemos valorar a un discurso por su capacidad de persuasión. Obviamente hay otros elementos que son importantes, pero claro, es importante también como sin lo que hablas no llega a nadie, entonces a la final, ¿de qué sirve? Entonces, bueno, eso es básicamente lo que he preparado. Y ahorita le doy la palabra al siguiente compañero. Y bueno, dije algunas cosas que ojalá también se puedan discutir. Obviamente estoy dispuesto a discutir cualquier cosa. Y también me gustaría discutir algunos elementos posteriormente que fueron señalados. Y eso. Bien. Bueno, entonces damos el paso ahora al otro compa de Acción Antifascista, quien también nos va a contribuir con su perspectiva acerca del 15 de noviembre. Así que, bueno, compa, puede hacer el uso de la palabra en este espacio. Bueno, creo que hay un problema ahí técnico, no puede, creo que, encender su micrófono, así que, bueno, entonces esperemos que pueda solventar ese pequeño inconveniente. Entonces, bueno, pasamos entonces ahora a lo que sería la segunda parte de esta mesa redonda y bueno, en esta parte, más que todo, hacer una serie de comentarios, ¿no? Sobre las perspectivas que se han lanzado acerca del significado que tiene esta fecha, como lo es el 15 de noviembre. Hemos escuchado una cronología de hechos históricos y el sentido que han ido enmarcando en lo que se puede decir, lo que es el presente incluso, ¿no? Con la constitución de partidos como el socialista, el comunista y el demás, y el demás escenario político y sistema político que se fue armando de a poco, incluso también en cuanto a lo económico. Así que bueno, no sé si empezamos en el mismo orden, vamos con la gente de proletarios, a ver si es que quieren lanzar algún comentario extra a partir de lo que han dicho los demás ponentes, los demás compas. Gracias, como por dar paso a la palabra, pues gracias por las intervenciones de los compas, igual muy interesante, ¿no? Escuchar diferentes lecturas, diferentes puntos de vista, como siempre, ¿no? Esta multiplicidad que hablaba el compa de la CUPA, de Lubilla. Eh, Esta multiplicidad es parte de, de los explotados, de los oprimidos, es inevitable y es necesaria, ¿no? Eh, el fuego transformador del debate. Bien, sí, yo he tomado nota de algunos puntos que me parecieron interesantes. Eh, eh, con respecto a la última intervención, veo que hay algunos puntos de encuentro. Sí, sí. Mm, hay otros que no, pero sobre todo con la primera intervención creo que es donde hay más diferencia, discrepancia en algunos puntos. Entonces sería bueno, más bien me voy a enfocar allí. Pero sobre todo empezar por algo, porque creo que estamos hablando de dos cosas distintas. O sea, lo que planteaba el compañero de Acción Antifascista al principio, eh, algunas críticas, ¿no? que él planteó, eh, hablan es otro orden de pensamiento, ¿no? Es un debate, o sea, estamos hablando de temas distintos. No es hablar sobre los puntos que se toparon en el texto, sino como que de lo que está alrededor de, afuera de. Y, y no va por ahí.
O sea, esa es una cultura de debate muy típica de la izquierda, no voy a decir quiteña ni ecuatoriana, sino en general, que precisamente plantear las cosas de ese modo impide que haya un verdadero debate de ideas y argumentos. O sea, partiendo por el hecho de que el debate propiamente dicho es debate de ideas y argumentos, no debate de personas, sean individuales o colectivas, y de sus actitudes y sus discursos. No va por ahí. Entonces, esa es una primera observación que quisiera hacer, es decir, o sea, ¿de qué debatimos? ¿Y cómo debatimos? Y es algo muy sencillo, hay que debatir ideas y argumentos, centrados en el texto, centrados en los hechos. No debatir qué, o mejor dicho, cómo dice tal persona, o con qué intención yo le atribuyo, o si yo me siento atribuido, entonces respondo de esta manera. Eso es una, entre comillas, cultura de debate muy típica de la izquierda, pero que parte de un hecho fundamental, que es el hecho de la competencia. Nosotros, en nuestro texto hablamos recomendamos leer este texto de Kamat, de 1969, llamado Transición. Hay otro texto de Kamat que se llama sobre la organización, el Estado como mafia. Y ahí hace una crítica, o sea, ahí hace una crítica también a las organizaciones de izquierda que también funcionan. Dice, el capitalismo es mafioso, todas las empresas funcionan como mafias, que compiten entre sí, y ahora es mucho más evidente, o sea, siempre lo ha sido. Todos los siglos de capitalismo que ha habido, siempre han habido mafias capitalistas, desde las primeras asociaciones comerciales hasta desde el Estado absolutista hasta la actualidad. Solo que ahora es más escandaloso, más visible, porque está en un estado de mayor catástrofe y putrefacción el capitalismo. El capitalismo es mafioso por origen y naturaleza, y el Estado igual. El Estado es la mafia de las mafias. Ahora bien, las organizaciones de izquierda y de ultraizquierda, marxistas y anarquistas y antifascistas incluidas, reproducen esta lógica mafiosa del capital y del Estado, y es lo que Kamat llama rackets o gangs, cuya traducción al español es precisamente mafias, pandillas, grupúsculos, sectas. Entonces es una lógica raquetista. Allí nuevamente insistimos, le recomendamos leer a Kamat, leerle a Kamat, leerle Transición, leerle este texto de los rackets, para salir de esa lógica, porque es como decir, el hecho de decir, no, es que esas son etiquetas ortodoxas. No son etiquetas, son hechos y son conceptos, ¿no? Es que plantear así las cosas como que, incluso en un conversatorio que tuvimos en la misma Casa Bella sobre paro, o sea, cuando alguien decía que hacer una caracterización de reformista y revolucionario es que eso es superioridad moral. No es superioridad moral, es una caracterización objetiva de lo que una organización es o hace en la lucha de clases real, que sabemos que son lucha por intereses materiales contrarios, de clases y fracciones de clases. Y hay que caracterizar, hay que perder el miedo a los conceptos, hay que perder el miedo a las palabras. Entonces no tiene nada que ver, no es una discusión moral. No es un tema moral de superioridad o no moral, de quién es más, quién es menos, quién la tiene más grande, no. Es el hecho de perder el miedo a analizar la realidad objetivamente, tal cual es, incluso si eso implica una autocrítica despiadada, como decía Marx, que ha sido citado varias veces en este foro, lo cual me alegra. Nuestra tarea es la crítica despiadada de todo lo existente, incluido nosotros mismos. Sin crítica y sin autocrítica no hay avance de la lucha de los explotados y oprimidos por su autoemancipación. Entonces, primero desde ahí, ¿no? Desde qué y cómo debatimos. Y luego decir que lo que nosotros planteamos es, o sea, el núcleo de lo que nosotros planteamos es una revolución en la revolución. Revolución en la revolución, una ruptura paradigmática dentro de la teoría y de la práctica revolucionaria, porque es la típica también, no, es que eso que están diciendo es purismo, y no hacen ningún trabajo de base. Nosotros no somos puristas y hacemos trabajo de base. Eso es raquetismo. Eso es competencia de egos colectivos e individuales. Y no es culpa de tal o cual persona, porque esto no es personal. Yo le decía a uno de los compas organizadores, sería bueno plantear como una de las pautas, dejar claro esto que estoy diciendo. No irnos al tema de que ustedes versus nosotros, no. Sino de que todos
reproducimos el capitalismo. De eso también habla el concepto central que nosotros hablamos en nuestro texto, subsunción o dominación real del capital sobre el trabajo y la vida. Kamad en otro texto habla incluso de la antropomorfosis del capital, es decir, que el capital se convierte en personas, allá somos capital. El proletariado es capital, es clase del capital. Por lo tanto, la revolución no consiste en que el proletariado se afirme y se perpetúe en el poder, sino de que se autosuprima como clase explotada, dominada y alienada. Sin intermediarios, sin salvadores, sin gente que vaya a hacer trabajo popular, entre comillas, porque eso es una concepción todavía vanguardista, leninista, iluminista, incluso jacobina de la revolución burguesa, incluso yendo más allá, platonista y cristiana, ¿no? Que es algo, que es un sello de la clase media de izquierda. Entonces, lo que nosotros llamamos de hacer una serie de rupturas paradigmáticas. Desde ahí, por eso decíamos claramente, ese es nuestro lugar de enunciación, de entrada, porque de lo contrario no se puede debatir, o sea, o mejor dicho, esto va a ser como una torre de Babel, o un costal de gatos, ¿no? En el peor de los casos, en el mejor de los casos, una torre de Babel, pero de lo que se trata es decir, al menos entendernos algo. Incluso para terminar diciendo, ok, estamos de acuerdo en nuestro desacuerdo, pero hablemos sobre lo mismo, sobre ideas y argumentos, sin caer en esos personalismos y esas competencias de que purismos intelectuales, de que etiquetas, de que trabajo popular, de que la ortodoxia, en fin, otros temas. Porque la pregunta de todo esto es de esta revolución, en la ruptura paradigmática es, ¿para qué? A ver, ¿y todo esto para qué? O sea, todo ese trabajo organizativo, político, popular, a ver, ¿para qué? Si se tiene un programa reformista, por más disfrazado de revolucionario que esté, es hacer una reproducción de las relaciones capitalistas con un membrete socialista, anarquista inclusive, pero estás reproduciendo el capital. Entonces es importante cuestionarse qué mismo es el capital, qué es el capitalismo. O sea, es ir a la raíz, eso es ser radical, ir a la raíz, no tiene nada que ver con superioridad moral, nada, absoluta, ni con competencias, ir a la raíz. Porque esto no va en contra de tal o cual fulano, mengano, tal o cual organización. Esto va en contra del capitalismo y de nuestra condición de capital en forma de seres humanos, de las relaciones capitalistas que nosotros mismos hemos encargado. En contra del capitalismo, de las relaciones capitalistas y a favor de relaciones comunistas y anárquicas. No es personal. Eso hay que tener súper claro. Entonces, es ir a la raíz, no tiene nada que ver con la moralidad y que esto, otro, no. Es ir a la raíz. Entonces, preguntarnos de raíz, ¿qué mismo del capitalismo? ¿A qué estamos combatiendo? Porque si no, se vuelve una lucha como basada en el autoengaño, ¿no? O en la ideología, que es falsa conciencia con fuerza material, que es una fantasía con fuerza material. Como esa lucha de Don Quijote contra los molinos. Objetivamente son molinos, pero Don Quijote creía que eran monstruos. Entonces, el quijotismo, ¿no? Una de las características de las izquierdas. Y eso hay que romper, sin miedo. Sin miedo hay que hacer esas críticas, esos cuestionamientos, esas rupturas dentro de las izquierdas y las ultraizquierdas. Como los que aquí estamos presentes en este foro, que nos conocemos hace años, en las calles y en espacios de debates, etcétera, etcétera, etcétera. Nos conocemos y sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo con eso de tener tino, pero también hay que perder el miedo a ciertos conceptos, a ciertas palabras y a cuestionarse y autocriticarse. Nosotros vimos con agrado, con otro compa de Proletarios Hartos de Ser, nosotros vimos con agrado ayer mismo, o sea, vimos que en la página de Acción Antifascista publicaron un texto de Gilles Dubé, uno de los teóricos de la comunización, que se llama Fascismo y Antifascismo, donde hace una crítica despiadada del antifascismo. Nos sorprendió, pero a la vez, o sea, lo vimos con sorpresa y con agrado. De eso se trata, de autocuestionarse, ¿no? Lo mismo aplica al anarquismo, lo mismo aplica al marxismo, o sea, nada ni nadie se salvan de la crítica despiadada de todo lo existente. Bien, y esto aplica para los ismos, ¿no? Bueno, básicamente ese punto de fondo, ¿no? Y de quiebre para poder debatir sobre lo mismo, así sea para quedar en desacuerdo, o bueno, tener ciertos acuerdos y ciertos desacuerdos. Eso es natural. Y es necesario que pase porque que se dé esa contradicción en movimiento para que haya avance.
Entonces, creo que de entrada, ¿no? De entrada decir eso, que nuestro lugar de enunciación es una ruptura paradigmática, una revolución en la revolución, centrarnos en los textos, eh, centrarnos en las ideas, los argumentos, no en las personas, no en las organizaciones, y no tener miedo a hacer ese cuestionamiento y esa autocrítica, esa ruptura y ese salto interno, compas. La revolución debe ser revolucionaria en sí misma. Hasta ahí, gracias. Chévere, compa. Entonces, bueno, ahora sí, ya, creo que el compañero de Acción Antifascista está listo para hablar, así que, a ver, esperemos que haya solventado su problema técnico. Así que, bueno, compa, no, a ver si puedes hablar en esta ocasión, porfa. Mm, qué pena. Qué pena, no, creo que no pudo solventar, entonces, bueno. Qué lástima, hubiera sido bueno tener una respuesta de la gente de Acción Antifa. Lastimosamente, el primer compa que intervino tuvo que retirarse por motivos de estudio y de trabajo, y bueno, nada, entonces, no sé, entonces ahora si es que quiere intervenir y dar una, no sé si réplica, pero seguir alimentando el debate a la gente de la Ocupa. Eh, ¿Qué dices? ¿Quieres hablar? Ya, pues a ver, ya que me botas a mí la pelota. O sea, verán, no sé, yo escuchando ahí un poco, eh, claro, siento esta nota, ¿no? Como ese, un poco lo mencionaba cuando hablaba en torno a que estas formas de lucha, o digamos así, esta forma en contra de la injerencia del capital se termina volviendo una especie de jaula histórica, porque puede ser como muy amplia, pero que termina como limitando la capacidad de acción, la capacidad de organización y sobre todo la capacidad de sostenimiento de un proceso después de una llamarada como, no sé, una revuelta o en casos más contextuales un paro. Y siento que, claro, la matriz o una de las cosas fundamentales en torno a todo ello es la incapacidad de sostener la autocrítica más allá digamos que, de una herramienta que se ha plasmado en la forma de hacer política tradicional, o de servir un poco de brújula, digamos, en ese sentido de camello, de lucha. Pero creo que siento que muchas de las veces lo que suele pasar es que se terminan instaurando debates que terminan dirigiéndose hacia las formas y no hacia los fondos. Y el fondo termina siendo como un poco el mismo. O sea, pasan los años, pasan como en este caso los siglos, y de alguna otra forma ese fondo para mí es la incapacidad de poder organizarnos y representar una posibilidad real de sostenimiento y acción que responda, que conteste, digamos así, que pelee constantemente y de forma permanente las dinámicas impuestas por el capital. Evidentemente hay un montón ahí de cosas, ¿no? Sabemos que no es una cuestión para nada simple, pero sí siento que los aprendizajes en torno a la historia deberían dirigirse en ese sentido. Y o sea, también teniendo en cuenta de que la coyuntura y las formas de lucha en el contexto en el que vivimos claramente nos posiciona a veces en grados, en esferas distintas del mismo campo. Pero claro, esa sensación como de, 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 de aquí estamos, de aquí seguimos y podemos, se siente un poco vacía cuando de alguna otra manera no podemos sostener ese tipo o esas maneras de frente al Estado de forma sostenida y permanente. Y claro, entre una de esas cosas, creo que el camello individual, en torno a no solamente individuos, sino también como organizaciones, es un eje fundamental en torno a poder dejar los ismos como de lado
y renunciar un poco a este ego revolucionario que sabemos que tenemos y que de alguna otra forma le da mucha potencia a nuestras acciones, pero que en otras también siento que nos impide esta acción más colectiva y sostenida. Entonces, un poco ahí lo que puedo poner ahí. Si alguien más quiere hablar, pues solo la palabra. Bueno, yo quiero hablar. Eh, bueno, primero sí es importante precisar pues esto del debate, que es importante entender que no es una cuestión personal, sino que una cuestión que va en contra de las ideas. Me parece que sí debería ser como una especie de eslogan, porque a veces las personas se toman personalmente como, o sea, este tipo de críticas, y claro, termina desembocando en ciertas riñas y que no son fructíferas. Entonces, bueno, es importante eso. Entonces, bueno, yo solo quería decir con respecto a lo que argumentaron pues los compañeros proletarios hartos de serlo, que, que igual, o sea, sí, o sea, que comparto algunas de sus lecturas, pero como quizás un elemento que no es como tanto de mi agrado, es como de ceñirse radicalmente y casi fielmente a los textos, como una interpretación exegética o no sé. Como que obvio que los textos, como son conceptos, vislumbran y nos dan cierta cabida para interpretar la realidad, pero al fin y al cabo los conceptos no se pueden reducir a la realidad misma, entonces cada realidad, yo creo, tiene su propio contexto. Obvio que estamos enmarcados pues dentro de un panorama global, un sistema mundial, pero también hay ciertas cosas, partes de las localidades que están más allá pues de, no sé si objetivamente eres proletario o no, sino tiene que ver con la identidad, con las formas subjetivas en cómo tú te aproximas a la realidad. Entonces, bueno, con esto solamente eso, o sea, como, o sea, sí es importante leer las realidades también desde quienes las narran, pues, porque si no, sería solamente como ponerse, o sea, no sé, pues hablar sobre lo que un francés dijo sobre un acontecimiento que sucedió en Francia. Sí, nos puede dar muchas enseñanzas, pero no puede ser aplicado para mí, desde mi perspectiva, la misma marcos o forma de conceptualizar esa realidad para explicar así tal cual la realidad acá en el Ecuador. Y por ende tampoco para mí pues existe, yo no creo que exista como un programa así como afirmativo de lo que se debería hacer para alcanzar, no sé, la revolución. Para mí no existen como pasos, sino más bien enseñanzas, y las enseñanzas siempre tienen que ver con los caminos que no tienes que tomar. Entonces, para mí, como todas estas enseñanzas históricas, precisamente me permiten como tener claridad sobre hacia dónde no voy a ir, si es que quiero mantener una perspectiva que se llame, no sé, revolucionario o anarquista. Entonces sé, por ejemplo, que las cosas no están con la socialdemocracia, con las posturas socialdemócratas parlamentarias. Eso no tiene nada que ver con la revolución, no tiene nada que ver con una práctica política radical, desde mi perspectiva, como parte de lo mismo, parte como de este juego, bueno, como sabe decir también el compañero de proletario, como de la izquierda, entre la izquierda y la derecha del capital, que al fin y al cabo se disputan pues los puestos de poder, llegan al poder y las cosas no cambian significativamente, o sea, todo sigue igual. Las formas de control se han modificado, han cambiado, sí. Ya las masacres, bueno, no solamente son físicas, sino también simbólicas. O sea, hay formas de cómo aniquilarte simbólicamente. Y a veces, lastimosamente, también precisamente esto que fue denunciado pues, por el compañero anteriormente, estas pugnas de gángsters o de, no sé, pues pueden también de alguna forma servir para aniquilar a un otro simbólicamente, así, entonces, que también es como igual o peor que la muerte, pues. Entonces,
Entonces, de alguna forma, no sé, o sea, yo creo que lo importante es pensar en cómo establecer puentes más que como rupturas con la gente que ya, como tú dices, como ya se dijo, pues nos vemos siempre y hemos hecho poco colectivamente hablando. Entonces eso nomás. Bien, gracias entonces a todos los compas que han participado esta noche. Les agradecemos bastante desde quienes tomamos la iniciativa de organizar este evento. Así que bueno, chévere y bueno, ojalá se pueda seguir manteniendo este espacio de debate que creo que ha sido sumamente interesante en cuanto al debate de ideas también, todo a partir de lo que significó este hecho importante en la historia social que ha sido invisibilizado, pero que de a poco y por iniciativa fuera de espacios académicos se ha ido retomando de manera paulatina, como lo es el 15 de noviembre. Así que bueno, les agradezco a la gente de Acción Antifascista de nuevo, a la gente de Proletarios de Hartos de Serlo, también a la gente de la Cupo Villa y bueno, también a quienes nos dieron el espacio para reproducir esta transmisión, como lo es Indimedia, Ecuador Today, la página del Noviembre Libertario, Antídoto Publicaciones, la cadena de medios independientes y bueno, también ya estaremos subiendo todo este conversatorio y mesa redonda a nuestra página de YouTube. Así que bueno, les agradecemos de nuevo a todos los ponentes de esta noche. Esperamos tener en una próxima oportunidad otro tipo de conversatorio de este tipo, con más voces y diversidades si es posible. Así que bueno, les agradezco, compas, gracias y bueno, por la hora, ya creo que me parece que ya es el momento de dar por terminada esta mesa redonda y bueno, a todos a quienes se conectaron y hicieron el favor de compartir. Muchas gracias. Así que bueno, con esto terminamos. Así que nada, terminamos esta mesa redonda de lo que ha sido en torno al 15 de noviembre. Y bueno, les agradecemos y a todos, y no solamente por estar en esta mesa redonda, sino también por haber estado en las demás jornadas online por este 15 de noviembre, en este centenario de esta fecha especial para la organización obrera y popular. Así que gracias con todas y todos. Muchas gracias por el espacio, compañeros, y también sería interesante, por ejemplo, para cerrar, o sea, para cerrar finales de finales, por ejemplo, no sé, juntarnos o hacer otra de estas